¿Qué está pasando en la LPF? Si han estado en las redes sociales la última semana y siguen a alguien que habla sobre el fútbol en Panamá, sabrán que hay una situación ahorita muy grande aconteciendo entre los jugadores de la LPF, la FUTPA y la misma Liga Panameña de Fútbol. Tal vez han escuchado sobre la huelga que está pasando específicamente comenzando con la jornada 12 de la LPF, o tal vez han escuchado cosas negativas, voces diciendo que nuestro fútbol es no profesional, mediocre, etcétera, etcétera. En este video intento resumir la situación y dejarles saber qué está pasando, cuáles son los dos lados de la historia y cuál es la verdadera situación de los jugadores en Panamá. Comencemos. Comencemos con la situación financiera de los jugadores. ¿Por qué se están quejando y por qué están haciendo la huelga? Básicamente, desde el inicio del fútbol profesional en Panamá, el tema financiero hacia los jugadores siempre ha sido un tema de contención. Los jugadores de la LPF y antiguamente ANAPROF no contaban con un salario mínimo de acuerdo a la ley panameña. Aquí entra Juan Ramón Solís, presidente de la FUTPA y exfutbolista panameño. Juan Ramón Solís y la FUTPA logra llegar a un acuerdo en el 2016 con la Liga Panameña de Fútbol para establecer un salario mínimo. Eso tomó lugar en el 1 de junio de 2016 y el salario mínimo sería por $333 por mes. Luego, a partir de la temporada 2019, la FUTPA logró incrementar este salario mínimo por 10%. Ya no serían 333, sino $366 por mes. Todo eso suena bien, pero ¿cuál es el problema? El salario mínimo en Panamá es $630 por mes. Adicionalmente, los trabajadores en Panamá pueden contar con muchos más beneficios que los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol no tienen. Ellos están luchando para que su estatus como trabajadores profesionales en el país pueda ser reconocido de una forma más formal. Están buscando tener acceso a los mismos beneficios que otros panameños como seguro social, seguro educativo, prima de riesgo, 13º mes y más. Actualmente los clubes de la Liga Panameña de Fútbol están huyendo de estas responsabilidades. No están pagando estas prestaciones sociales como por ejemplo el seguro social, donde los clubes les tocaría pagar el 12.75% del salario del jugador hacia la caja de seguro social. Otro ejemplo sería el seguro educativo, donde el club tendría que pagar el 1.50% y el jugador 1.25%. Con respecto a la prima de riesgo, en Panamá existen 3 grados de riesgo que los clubes también deberían asumir. Los 3 son el 1.19% del salario, luego viene el 2.10% y el tercer nivel sería el 3.01% del salario del jugador. Recuerden el caso de Fidel César del Aro Bonito. Él tuvo una lesión, necesitaba cirugía y no recibió nada por parte del club y fue la gente de Colón, la gente de Panamá, que tuvo que hacer una colecta para ayudarlo a él financieramente y pagar su cirugía. No hemos hablado de las canchas en Panamá, pero esta temporada y este año mucha gente ha estado hablando de eso, se ha estado quejando del estado, del riesgo que existe para los jugadores si se lesionan en estas canchas en mal estado. Como los jugadores no tienen esta prima de riesgo, no van a recibir nada si se lesionan. Si hay un accidente, una lesión, cualquier cosa así, todos esos gastos tendrían que salir de los propios bolsillos de los jugadores. Entonces, esto nos lleva a la discusión que está teniendo la FUTPA y la misma Liga Panameña de Fútbol. Ya sabemos lo que la FUTPA está pidiendo. Quieren que el salario mínimo hacia los jugadores esté de acuerdo al resto de trabajadores en el país que tengan acceso a esta prima de riesgo, seguro educativo, seguro social, etcétera, etcétera, y que se reconozca su estatus como profesionales en el país. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que dice la Liga Panameña de Fútbol? Ellos argumentan que simplemente no existe el dinero para pagar estas prestaciones sociales. Si ustedes ven el programa Rincón del LPF en Twitter, sabrán que han estado hablando sobre este tema, que básicamente los clubes muchas veces no venden camisetas, merchandising, no hay gente que va a los estadios, el tema de derechos de televisión y además no permiten que los clubes puedan seguir creciendo sustentablemente hablando. Al mismo tiempo sí he escuchado sobre el Tauro FC y que ellos sí quieren pagar estas prestaciones sociales, pero bueno, de todas formas, eso es lo que dice la Liga Panameña de Fútbol, que simplemente no existe el dinero. Es difícil también como una persona externa a la situación poder decir con certeza que es verdad o no. Desafortunadamente nosotros no tenemos acceso a los documentos, no hay un sitio web, no hay un lugar donde se muestre claramente cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y si es realmente cierto lo que está diciendo Manuel Arias y la Liga Panameña de Fútbol. El comisionario Mario Corro y la Liga Panameña de Fútbol en general
ha sido resistente, por decir, para reunirse con Juan Ramón Solís, la FUTPA y los jugadores para solucionar este tema. Entonces esto nos lleva a la encrucijada, a la actualidad del conflicto entre la FUTPA y la Liga Panameña de Fútbol. Como Juan Ramón Solís ha dicho que no le han estado haciendo caso, no han querido reunirse con él y solucionar este tema, básicamente han tomado medidas drásticas al decir no va a haber LPF si no hay solución a ese problema. Ahorita es domingo y la LPF acaba de hacer un anuncio básicamente diciendo que la Liga Panameña de Fútbol está sufriendo porque esto ha sido pues algo abrupto. De la nada los jugadores han decidido dejar de cumplir, por decir, con los patrocinadores, con los derechos de televisión, con todos los acuerdos que ellos tenían que hacer. La LPF de hecho ha mencionado que va a sancionar a los clubes del sábado de la jornada 12 que no jugaron. En el anuncio de la misma LPF habían dicho que sí piensan que los jugadores son el protagonista o son lo más importante para los clubes y la liga, pero que simplemente de nuevo no hay dinero, no hay una forma sustentable para hacerlo y estaban pidiéndole a la FUTPA tiempo, es decir, 2 años específicamente, diciembre de 2024 si no me equivoco, para recibir fondos de la FEPAFUT por el proceso de eliminatorias hacia el Mundial de 2026 y darle tiempo a los clubes para recaudar los fondos para poder cumplir con estos pedidos que le está haciendo la FUTPA. La FUTPA obviamente no está de acuerdo, pues al parecer ellos sí piensan que sí existe el dinero o por lo menos es suficientemente importante para que salga de una parte y que le paguen a estos jugadores lo que es debido para ellos. También han salido legionarios como Abdil Arroyo, que recién estaba jugando en la LPF la temporada pasada, ahora está en Perú, mostrando también su apoyo hacia los jugadores, diciendo que bueno, ellos tienen que velar por su familia. Y el último punto, y para llegar a una conclusión, ¿cuáles son las posibles soluciones a este tema? Una posible solución sería que el Estado panameño, la misma FEPAFUT, básicamente haga una prestación de dinero y pueda cubrir estos gastos hasta que los mismos clubes puedan hacerlo. Otra opción sería que la LPF continúe, pero que todos los clubes que forman parte del mismo tendrían que hacer estos pagos. Es decir, los clubes que no puedan cumplir con los pagos hacia los jugadores y las prestaciones sociales simplemente ya no forman parte de la LPF. Sabemos que la FIFPro y otras entidades internacionales también han estado de mediadores en Panamá en esas reuniones entre la FUTPA y la LPF. No voy a decir que eso es una solución, así que un posible resultado de esta situación sería que la misma FIFA suspenda a Panamá de fútbol internacional hasta que esto se pueda resolver. Y las dos últimas soluciones que también ya he mencionado sería que la misma FUTPA llegue a un acuerdo con la Liga Panameña de Fútbol, sea para esperar una cierta plaza de tiempo para que ellos puedan cumplir con esto, o que los jugadores simplemente salgan de la huelga y pues que las cosas continúen como están. De todas formas, espero que este video les haya pues alumbrado un poco sobre el tema y pues también es importante reestructurar el fútbol de Panamá. Si queremos que Panamá vaya a los mundiales, que Panamá sea un referente a nivel de CONCACAF y también a nivel internacional, la Liga Panameña de Fútbol debe crecer. La infraestructura debe mejorar y los jugadores también deberían recibir sus salarios, sus prestaciones sociales, sus derechos y por eso muchos jugadores, si no la mayoría, están a su lado. Eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima.